Apreciados jóvenes, tengan muy buenas tardes, sean todos bienvenidos una vez más al aula virtual de Uninnova. Esta vez para tratar el curso de física para el grado de primero de secundaria. El tema que vamos a ver a continuación es una extensión del tema que ya hemos visto anteriormente. En el caso de ahora vamos a tocar el tema de temperatura en la segunda parte. Y antes de entrar directamente a los ejercicios, quiero pasar primero a recordar algunas partes teóricas que creo que son muy importantes para que tú puedas desarrollar los problemas sin ningún contratiempo. Vamos a empezar con el primero, calor sensible. ¿Cómo definimos el calor sensible? El calor sensible es aquel calor necesario para hacer cambiar una sustancia su temperatura. Puede hacer que aumente su temperatura o puede hacer que disminuya su temperatura. Si esta sustancia, si este objeto, si este cuerpo aumenta su temperatura, quiere decir que ha ganado calor, porque está incrementando su temperatura. Pero ¿qué pasa si la temperatura de esta sustancia, de este objeto, disminuye? Entonces se dice que el objeto ha entregado o ha perdido calor. Muy bien, profesor, ¿y cuál es la fórmula que yo puedo utilizar para saber cuánto de calor se necesita para subir o disminuir una cierta cantidad de temperatura? Y te la voy a colocar aquí. Mira, el calor sensible, que lo definiremos como la letra Q mayúscula, se calcula como, habrás escuchado esta terminología, CMAT. CMAT. En abreviatura lo que significa es calor específico, masa, y este delta de T que significa variación de la temperatura. Es decir, la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Correcto? Profesor, la masa lo entiendo. La variación de la temperatura también lo entiendo. Pero ¿qué significa calor específico? Y mira, que te he colocado arriba, vamos a definir también. El calor específico es una propiedad que tiene cada sustancia o cada cuerpo para asimilar más o menos esa cantidad de calor recibido. Habrá cuerpos que son muy receptivos al calor y otros que no. Podemos hablar del metal o podemos hablar de la madera. Cada uno tiene su propio valor. Es decir, te vuelvo a repetir, el calor específico es una propiedad de cada sustancia. Y te van a dar los valores en los ejercicios. Sin embargo, hay uno que tú tienes que reconocer siempre. Y tienes que recordarlo. El calor específico del agua. ¿Cuál es el calor específico del agua, profesor? Es 1. Pero también es bueno que sepas las unidades. Es 1 caloría por gramo por grado centígrado. ¿Ok? Luego vamos a ver en la parte de la definición lo que es el equilibrio térmico. Profesor, ¿qué significa el equilibrio térmico? Bueno, muy sencillo, campeón. El equilibrio térmico es cuando tienes dos o más sustancias que se mezclan. Tal vez en algún recipiente o tal vez si son sustancias como los gases o vapores que se mezclan en el medio ambiente. Y que están a diferente temperatura. Imagínate que tú tienes una tina y que en ella pones agua fría y también pones agua caliente. En algún momento van a alcanzar el equilibrio térmico. Es decir, tanto el agua fría como el agua caliente se van a mezclar y van a tener una sola temperatura. A ello llamaremos temperatura de equilibrio. ¿Cómo se calcula la temperatura de equilibrio? Vamos a trabajarlo de dos formas. En los problemas, para que haya una temperatura de equilibrio, quiere decir que una sustancia ganó temperatura, ganó calor, y la otra perdió. Entonces hablaremos siempre de un equilibrio aquí. Yo diré, el calor ganado siempre debe ser igual al calor perdido. Este tipo de definición lo utilizaremos cuando en algún problema vamos a hacer un análisis profundo. Pero de repente, tal vez a ti te gusta más aprender fórmulas y también te voy a dar una fórmula muy rápida, muy interesante de operar. Temperatura de equilibrio. ¿Cómo se calcula? Fácil. Imaginemos que tenemos dos sustancias. Diré, la temperatura de equilibrio se calcula como la masa 1 multiplicado por la temperatura 1 más la masa 2 multiplicado por la temperatura 2 entre la suma de las masas. Profesor, ¿y qué pasaría si yo tengo tres sustancias? Pues haces lo mismo. Si tú conoces el término, es como hacer un promedio ponderado. Listo. Con estos conocimientos muy rápidos vamos a pasar a la resolución de los ejercicios. Y vamos con la pregunta número 2 de tus ejercicios propuestos, la cual tienes en tu libro. En la pregunta, y te leo, dice lo siguiente. Una masa de 40 gramos, aquí tengo un recipiente, ¿correcto? Cuya masa es 40 gramos. Me dice el problema
se encuentra a 10 grados centígrados. Su temperatura es de 10 grados centígrados. Esta cantidad de agua se le entrega calor. Y la temperatura del agua termina siendo, dice el problema, 20 grados centígrados. Y la pregunta es, ¿cuánto de calor se le ha entregado? Observa, el problema dice que tú tienes un recipiente con agua, que tiene una cantidad de masa de 40 gramos. Y tienes una temperatura inicial, dice el problema, que vale 10 grados centígrados. Tú le vas a dar calor, tú le vas a entregar calor, y su temperatura obviamente va a cambiar, y en este caso va a aumentar. Y dice que al final de haberle entregado calor, su temperatura se eleva a 20 grados centígrados. ¿Cuánto calor se le ha entregado? Y aplicamos directamente la fórmula que te expliqué al inicio, CMAT. Calor será igual a CMAT. ¿Qué era C? Calor específico. Profe, ¿es agua? ¿Cuánto vale el calor específico del agua? 1, claro que sí, campeón, multiplicado por M, masa. ¿Cuánto es la masa? Profesor, por dato del problema, es 40 gramos. Y finalmente, delta de T. ¿Qué dijimos que era delta de T? La variación de la temperatura. A ver, mira, tenías 10 y ahora tienes 20. ¿En cuánto ha cambiado? Profesor, qué fácil. Pues 20 menos 10, 10. Claro que sí. Cambió en 10 grados centígrados. Por lo tanto, como tú eres un tigre multiplicando, dime cuánto es la operación. Profe, 1 por 40, 40. Y 40 por 10, 400. ¿400 qué? Las unidades de calor para trabajar en este caso son calorías. Ejercicio número 2, resuelto. Vamos a la pregunta número 5, para afianzar este conocimiento. Mira, la pregunta número 5 dice lo siguiente. Tienes un bloque de hierro de 100 gramos. Quiere decir, profesor, que mira, si yo coloco aquí, la masa de este bloque es de 100 gramos. ¿Ok? Vamos a colocar entonces aquí, profesor, 100 gramos. Luego te sigue diciendo el problema. Se calienta, es decir, recibe calor, ¿verdad? Desde 20 hasta 80 grados centígrados. Quiere decir, profesor, tenía una temperatura inicial de 20 y ahora tiene una temperatura final de 80, ¿cierto? Se calienta desde 20 hasta 80 grados centígrados. La pregunta es, ¿qué cantidad de calor absorbe? Y mira, ahí te dan un dato, tal cual te dije. ¿Cuál es el calor específico de hierro? En este caso, mira, ahí lo tienes entre paréntesis, 0,112. 0,112. ¿Correcto? Ese es el valor del calor específico. Entonces, si te preguntan cuánto calor ha ganado, cuánto calor ha absorbido, profesor, voy a aplicar directamente la fórmula. ¿Cuál fórmula? CMAT. Calor específico por masa por variación de la temperatura. Calor específico, dato, 0,112. La masa, dato, ¿cuánto es? 100. Variación de la temperatura, es que es fácil, mira. Tenía 20 y ahora tiene 80. ¿En cuánto ha cambiado? Profesor, que papayita. Ha cambiado en 60. Correcto. Pues esa es la variación de la temperatura, ¿cierto? Entonces, tú como eres un tigre, agarras tu cuadernito y te pones a multiplicar. ¿Y cuánto te sale el valor de esa multiplicación? 672 calorías. ¿Ok? Vamos con la pregunta número 6. Y en la pregunta número 6 sí te voy a pedir que recuerdes esta parte, que es el equilibrio térmico. Mira lo que dice la pregunta. Un recipiente contiene 200 gramos de agua a 20 grados centígrados. Tengo este recipiente que contiene 200 gramos de agua a una temperatura de, ¿cuánto dice el problema? 20 grados centígrados. ¿Ok? Esos son los datos iniciales. Luego dice, se vierte, o sea, se echa 100 gramos de agua a 80 grados centígrados. Mira, acá tengo lo he graficado para que lo veas bien. Se vierte, voy a llamarle masa 1, temperatura 1. Y como este es otro recipiente, voy a llamarle masa 2, que por dato del problema es de 100 gramos y que tiene su propia temperatura, que es de 80 grados centígrados. La pregunta es,
cuál es la temperatura de equilibrio. Lo voy a hacer rápido con esta primera forma de acá. Los otros ejercicios los vamos a hacer con la segunda para hacerlo directo. Muy bien, acá sería, profesor, calor ganado igual a calor perdido. ¿Quién ganó calor? ¿El recipiente de 20 o el recipiente de 80? Profesor, obviamente ganó el de 20, porque estaba a menor temperatura. ¿Quién va a perder calor? Ah, el de 80. Entonces, calor ganado sería calor específico, ¿de quién? Del agua, por masa del agua, masa 1, por variación de temperatura 1. ¿Correcto? Voy a analizar para el de aquí abajo. Luego, ¿quién pierde calor? El que está arriba, profesor. Sería calor específico, que en este caso también es agua, por su masa, que es una masa 2, por su variación de temperatura, que como tiene otra temperatura sería variación de temperatura 2. Mira, campeón, aquí como es sencillo, porque es la misma sustancia, el calor específico lo puedo eliminar directamente. ¿Qué me va a quedar? Masa 1. ¿Cuánto es la masa 1? Profesor, 200. Multiplicado por variación de temperatura 1. ¿Qué es la variación de temperatura? Mira, lo voy a graficar acá para que tú puedas revisarlo, puedas verlo bien. ¿Está bien? Voy a hacerlo por acá, ¿ok? Tú tienes aquí, vamos a hacer una escala. Tenías agua que estaba a 20 y tienes agua que está a 80. La temperatura de equilibrio se tiene que dar en alguna parte entre estos valores. Este es el que gana y este es el que pierde. Aquí está el calor ganado y aquí está el calor perdido. ¿Correcto? Con esa definición tú me vas a poder entender. ¿Cuál sería la variación de temperatura? Sería esto menos 20, ¿sí o no? Sería temperatura de equilibrio menos 20. Igual, masa 2. ¿Cuánto es la masa 2? Profesor, la masa 2 es 100 multiplicado por la variación de temperatura 2. ¿Cuánto es la variación de temperatura 2? Que sería en este caso 80 menos la temperatura de equilibrio, ¿cierto? Tú operas y al hacer la operación, tú tienes rápidamente que puedes sacar, mira, 100 ABA, 100 ABA. ¿Cuánto queda acá? 2, ¿verdad? 2 por TE, multiplicamos, continuamos acá la operación, 2 veces la temperatura de equilibrio menos 2 por 20, ¿cuánto es? 40, campeón, ¿cierto? Acá, ¿qué queda? Como se eliminó todo, solamente me queda 80 menos temperatura de equilibrio. Este TE pasa a este lado a sumar y tendría 3 veces TE. Este 40 que está restando pasa a este lado a sumar y tendría 120. El 3 que está multiplicando, ¿cómo pasa a este lado? Pasa a dividir 120 entre 3. ¿Cuánto sería 120 entre 3? Profesor, eso es fácil, eso es 40. Quiere decir que la temperatura de equilibrio es de 40 grados centígrados. Mira, vamos con la pregunta 7 y lo vamos a hacer de forma más directa, ¿ok? Vamos a utilizar ahora una siguiente metodología que es la fórmula. Vamos a hacerla más aplicativa. Dice la pregunta número 7. Sígueme, ¿eh? Un recipiente contiene 200 gramos a 20 grados centígrados, ¿no? Perdón, 20 gramos de agua a 20 grados centígrados. Mira, acá tengo 20 gramos. ¿A cuánto? A una temperatura de 20 grados centígrados. Ahí pongo la cantidad de agua y temperatura que tiene una de las sustancias. Se mezcla con 30 gramos de agua a 30 grados centígrados. Por acá tengo 30 gramos de agua a 30 grados centígrados. Yo las mezclo. ¿Qué va a pasar? Profesor, en algún momento van a equilibrar por aquí, imagino, su temperatura. Este habrá ganado y este habrá perdido. Pero no voy a hacer este análisis y no lo voy a calcular de forma directa. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque son agua, son la misma sustancia. Y cuando son la misma sustancia, yo puedo aplicar esta fórmula, te lo repito, solo cuando es la misma sustancia. Entonces mira, la temperatura de equilibrio se calculará de la siguiente manera. Vamos a hacerla, a ver, campeón. Sígueme, por favor, mira lo que dice la ecuación, que es lo que vamos a... Masa 1 por temperatura 1. Masa 1, 20. Temperatura 1, 20. Más masa 2 por temperatura 2. Masa 2, 30. Temperatura 2, 30. Entre suma de las masas, 20 más
30, ¿cierto? Vamos a sumar las masas. Como tú eres un tigre, y puedes calcularlo directamente, 20 por 20, 400. 30 por 30, 900. 400 más 900, 1300. Entonces, profesor, por acá tendré la temperatura de equilibrio, será arriba 1300. Y abajo, 20 más 30, claro que sí, 50. ¿Está bien? Sería una situación ahora de dividir. Y cuando tú divides 26 grados centígrados, esa es la respuesta. Y solo para afianzar este ejercicio, aplicando la fórmula directamente, vamos a hacer la pregunta 8. Mira, la pregunta 8 dice lo siguiente. 20 gramos de agua a 5 grados centígrados. 20 gramos de agua que se encuentra a 5 grados centígrados. Se mezcla con 20 gramos de agua a 15 grados centígrados. Se mezcla con 20 gramos de agua a 15 grados centígrados. ¿Cuál será la temperatura de equilibrio? Profesor, la temperatura de equilibrio estará por acá y la voy a calcular de la siguiente manera. Masa 1, 20. Temperatura 1, 5. Masa 2, 20. Temperatura 2, 15. Entre la suma de las masas sería 20 más 20. ¿Cierto? Tú vas a operar acá y dirás 20 por 5, 100. 20 por 15, 300. ¿Cierto? 300 y 100. Profesor, arriba tengo 400. 20 más 20, 40. Y 400 entre 40, profesor, sale 10. ¿10 qué? Grados por centígrados. Espero que hayas aprendido, hayas captado este tema. Nos vemos hasta el siguiente